Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando AS.NET Core MVC, donde en este momento nosotros estamos desarrollando un paginador para poder paginar todos los registros que nosotros obtengamos de las tablas que iremos creando en el transcurso del curso para nuestro sistema. Y lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior, y para esto pasemos a nuestro Visual Studio, donde me encuentro en el paginador. Después de la siguiente condición, vamos a crear la siguiente operación, donde vamos a crear una variable llamada paginicial. Le vamos a asignar la siguiente operación, donde vamos a restar el dato que esté almacenado en la variable pagiactual menos 1, y el dato que nos proporcione esta operación se va a multiplicar con el dato ya almacenado en la variable pagicuantos. Y el resultado de esta operación se va a almacenar en la siguiente variable que va a contener la cantidad de registros desde donde empezaremos a paginar los datos utilizando nuestro paginador. Bien, ahora lo que prosigue es obtener los registros de la siguiente colección, pero vamos a obtener los registros de acuerdo a los siguientes métodos. He creado el siguiente objeto llamado query, que va a contener el resultado de esta consulta. Vamos a colocar el objeto table, que contiene la colección de datos de la tabla que le estemos pasando a nuestro paginador. Luego vamos a llamar al siguiente método. Si nosotros colocamos el puntero sobre el siguiente método, Visual Studio nos muestra qué es lo que hace este método. Bien, lo que hace este método es omitir cierta cantidad de registros, pero será de acuerdo al dato que nosotros le pasemos como parámetro. Un ejemplo, si esta colección contiene 50 registros, vamos a llamar al siguiente método para poder omitir cierta cantidad de registros, pero vamos a omitir registros desde la posición 0, vamos a omitir esos registros hasta el dato que esté almacenado en la siguiente variable. Ahora, utilizando el ejemplo de los 50 registros, si yo aquí le paso como parámetro a este método el valor de 10, esto significa que voy a omitir los primeros 10 registros de la colección de datos que estamos obteniendo del siguiente objeto. Y este método lo que hará será devolverme los otros registros restantes, pero desde la posición 10 en adelante, porque va a omitir los 10 primeros registros. Por este motivo le estamos pasando como parámetro la siguiente variable paginicial, para poder indicarle desde dónde va a empezar a omitir cierta cantidad de registros. Ahora, utilizando el ejemplo anterior, este método ya me está devolviendo 40 registros, porque hemos omitido 10 registros de la colección de datos, y son los 10 primeros registros, claro, utilizando el ejemplo. Ahora, vamos a llamar al siguiente método. Si nosotros colocamos también el puntero sobre el siguiente método, Visual Studio nos muestra qué es lo que hace este método. Lo que hace este método es también omitir cierta cantidad de registros, pero al contrario de este método, lo que hace este método será devolverme la cantidad de registros que nosotros le indiquemos justamente con el parámetro. Si yo vengo y justamente aquí le paso un valor de tipo entero, que es el valor de 20, esto significa que le estoy indicando a este método que me devuelva los primeros 20 registros. Este método sí me va a devolver los primeros registros, pero será de acuerdo a la cantidad que nosotros le pasemos como parámetro, y va a omitir los demás registros. Esto significa que si este método me devuelve 40 registros, omitiendo 10 registros como ejemplo, este método me va a retornar los primeros 20 registros, omitiendo los otros 20 registros. Y de esta forma es como nosotros vamos a crear nuestro paginador utilizando estos métodos. Por este motivo, a este método le estamos pasando como parámetro la variable paginicial, para indicarle desde dónde va a empezar a omitir registros. Luego, a este método le vamos a pasar la variable pagicuanto, para indicarle cuántos registros vamos a obtener de esa colección. Y la colección que nos devuelvan estos métodos los convertimos en una lista para poder almacenarlos en el siguiente objeto. Y de esta forma es como nosotros vamos a obtener los registros para poder paginarlos en la interfaz de usuario. Ahora voy a crear una variable de tipo string llamada paginfo y le voy a asignar lo siguiente. Voy a concatenar las siguientes variables y las siguientes cadenas de texto, donde voy a concatenar la variable pagiactual, la variable pagitotal página, la variable pagitotal registros y la variable pagicuanto. Ahora lo que prosigue es crear un arreglo de tipo object, yo lo llamé data, y voy a almacenar la siguiente información en este arreglo.
la variable PagiInfo, la variable PagiNavegación y el objeto query. Bien, ahora este método retorna un arreglo de tipo object y aquí vamos a colocar el objeto data. Y de esta forma ya tenemos nuestro paginador completo. Y lo que prosigue ahora es implementar este paginador y lo vamos a implementar en el controlador UserController que tenemos en la área User. Justamente aquí vamos a implementar nuestro paginador. Ahora en este controlador lo que haré será hacer lo siguiente. Voy a crearle unos atributos a este controlador. Voy a crearle un atributo de la clase SignInManager, un objeto de la clase User, clase que no hemos creado. Bien, tenemos que crear esta clase. Pasemos a librería. Pueden observar que no tenemos esa clase. Vamos a seleccionar la carpeta librería, clic derecho, agregar, clase. A esta clase yo la llamaré LUser. Agregar. Vamos a importar la librería de esta clase. Vamos a crear un objeto de la clase DataPaginador, clase que también tenemos que crear. Y esta clase será genérica. Y esta clase la vamos a crear justamente en la carpeta Model principal del proyecto, para que todas las áreas tengan acceso a esta clase. Clic derecho, agregar, clase, DataPaginador, agregar. Haremos que esta clase sea genérica. Y a esta clase voy a crearle las siguientes propiedades. Una propiedad de la clase list que será genérica. Una propiedad de tipo string, PagiInfo. Una propiedad de tipo string, PagiNavegación. Voy a utilizar a estas propiedades para poder obtener la información de nuestro paginador. Por este motivo contienen los siguientes nombres. Voy a crear una propiedad de tipo T llamada input y una propiedad de tipo string buscar. Vamos a guardar, pasemos al controlador y vamos a importar la librería donde se encuentra la siguiente clase y le vamos a pasar como clase la clase input model registrar que nosotros tenemos en la área user. Tenemos que proporcionarle esa clase y pueden observar que justamente aquí tenemos el siguiente user. Pueden observar la dirección, la área, user y en la carpeta user tenemos una carpeta llamada model donde se encuentra esa clase. Bien, justamente aquí tenemos la siguiente dirección. Ahora vamos a crearle el método constructor a este controlador y el método constructor debe de contener el mismo nombre que la clase. Y a este método constructor voy a pasarle los siguientes parámetros. Bueno, aquí voy a colocar user, donde voy a pasarle un parámetro de la clase userManager, de la clase SignInManager, de la clase RoleManager y un objeto de la clase ApplicationDBContent. Vamos a importar la librería de esta clase. Bien. Ahora lo que haré será inicializar el siguiente objeto y también voy a inicializar el siguiente objeto user con la instancia de la clase user y a esta clase voy a pasarle los siguientes parámetros. Claro, tenemos código en rojo porque esta clase no contiene ningún método constructor que reciba estos parámetros. Tenemos que pasar a la siguiente clase y crear un procedimiento también para poder obtener la colección de usuarios que nosotros tengamos en la tabla user por defecto y en la tabla que nosotros hemos creado donde estamos almacenando la otra información del usuario. Pasemos a la clase user y vamos a crear ese procedimiento para poder obtener los usuarios.
he colocado el siguiente método constructor de la clase LUser. Y voy a pasarle las siguientes clases para poder capturar la información. Vamos a importar la librería. Bien. Ahora, lo que haré será pasar a la carpeta librería y voy a crear otra nueva clase. Clic derecho, agregar, clase. A esta clase yo la llamaré ListObject. Agregar. A esta clase voy a crearle unos atributos. Voy a crearle un atributo de la clase IdentityError, un objeto de la clase ApplicationDBContent. Vamos a crear un objeto de la siguiente interface que vamos a utilizar para poder obtener la dirección o el host de nuestra aplicación. Y también vamos a crear objetos de la siguiente clase. Ahora vamos a copiar el nombre de esta clase y vamos a pasar a la clase LUser y haremos que esta clase herede de esa clase. Esto significa que la clase user tiene acceso a todos los elementos que estén en la clase ListObject. O sea, tiene acceso a todos estos elementos o estos objetos. Y lo que haremos será obtener uno de estos objetos y los vamos a inicializar con los parámetros. Muy bien, he colocado lo siguiente. Voy a inicializar los siguientes objetos que tenemos en la clase ListObject con los siguientes parámetros. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de este procedimiento, donde ahora vamos a implementar nuestro paginador y también haremos un procedimiento para poder obtener la información de las tablas que tenemos en nuestra base de datos, donde vamos a obtener la colección de usuarios para poder enlistar estos usuarios utilizando nuestro paginador. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.